Pero algunas veces pensamos que porque la palabra de Dios es verdad y es inspirada, es importante notar que nuestra interpretación no necesariamente es inspirada, no necesariamente es verdad. ¿Okay? No debemos confundir la idea que la Escritura es verdad con cada vez que interpretamos la Biblia, que nuestra interpretación es verdad. Por ejemplo, cuando miramos a textos como Proverbios 22:6 y Apocalipsis 13, tenemos que mirar el género del texto. Porque si miramos el texto, por ejemplo, miren a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Qué quiere decir? Cuando miramos los proverbios no son promesas, son proverbios. ¿Okay? El género de ese texto es sabiduría o es proverbio. ¿Qué quiere decir entonces? Aquí vemos principios en proverbios, en este tipo de texto, un proverbio o texto de sabiduría. Quiere decir que el principio general es que si hacemos lo que dice el texto, el 22:6, si instruimos a nuestros niños o hijos o hijas en los caminos del Señor, la idea es que normalmente, si es la voluntad de Dios, ese hijo o hija van a caminar con Dios y no van a abandonar los caminos de Dios. Pero es un principio. Eso no ocurre todas las veces, no es una promesa. Pero es mejor, es sabio si capacitamos o instruimos a nuestros hijos o hijas en los caminos de Dios, porque entonces tienen el chance, porque el principio es que si capacitamos, instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios, si normalmente, generalmente, van a caminar con Dios. Pero si no lo hacemos, no es imposible, pero es difícil. Así que es sabiduría, no es una promesa. Es un proverbio, no es una promesa. Son cosas que generalmente ocurren. También vemos literatura apocalíptica. Por ejemplo, vemos en Apocalipsis 13, vemos dos bestias. Eso no quiere decir que en el futuro van a haber dos bestias, pero esos bestias representan algo en el futuro, pero como es el libro de Apocalipsis, no voy a hablar sobre eso ahora, pero estos dos bestias representan algo, pero no son bestias literales. Si entendemos la literatura apocalíptica y no vemos en el futuro bestias, no quiere decir que la palabra de Dios no es verdad. Si nuestros hijos en el futuro no siguen los caminos de Dios, pero oramos que sí van a seguir los caminos de Dios, no quiere decir que la palabra de Dios no es verdad. Es un texto de sabiduría, es un proverbio, no es una promesa. Entonces, la palabra es verdad, tiene autoridad, es inspirada. Y para interpretar ese texto, tenemos que ser muy cuidadosos al interpretar la palabra de Dios inspirada con autoridad y es verdad, porque nuestra interpretación no son esas cosas todas las veces, pero interpretamos el texto con cuidado, el texto que es verdad, es inspirado y tiene autoridad. Esas cosas son verdaderas. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, sí es inspirada y debemos tener cuidado en interpretar la Biblia en una manera que sí va a ser verdad en línea con las Escrituras. La Escritura que es inspirada por Dios.